Bien, sean bienvenidos una vez más a su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda, una vez más haciendo una entrega, esta vez sobre el comentario de la Parashat Tashavua o el comentario de la porción semanal de la Torá. Y en esta ocasión, pues estamos estudiando el Sefer Devarim, conocido en Occidente como el libro de Deuteronomio. En esta sección corresponde esta parshat, la parshat Vaet Hanan. Vaet Hanan es la sección que corresponde del libro de Devarim, capítulo 3, versículos 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Esa es la porción, es decir, corresponde parte del 3, desde el versículo 23, capítulo 4, 5, 6 y capítulo 7 hasta el verso 11, porque el versículo 12 es otra parashat, ¿ok? Que va a ser comentada la semana próxima, Dios mediante, la cual se titula la parashat Eked. Ahora, la Parshat Vaet Hanan. Vaet Hanan, como pueden notar acá en el hebreo, tiene que ver con la idea de apelar a la gracia. Por eso Vaet Hanan, que traduce como y supliqué y rogué. Pero si uno puede ver las palabras hebreas, la palabra Hanam significa gracia. Es decir, y tiene la Baf, ¿ok? La conjunción, la BAF, que funciona como conjunción, y la ET. ET significa o puede funcionar como una especie de complemento directo, donde aquí Moshe está apelando o se está dirigiendo a la cualidad o al atributo de gracia. Y esa es la actitud con la que nosotros debemos orar. Ya eso es lo que nos indica, porque Moshe ora al Eterno, ¿ok? Ora al Eterno, pero apelando a la gracia. No sintiéndose merecedor, como que el Eterno me tiene a mí que recompensar o darme tal concesión por el hecho de que tengo algún mérito o porque he realizado algo que me merezco como premio, como recompensa. No, sino que debemos apelar al Eterno, apelar a Él, ¿ok? Solicitar a Él gracia, es decir, que todo lo que Él nos conceda o lo que Él nos concede es un don de su gracia, es un regalo, es un don. Y esa es la actitud con la que nosotros debemos acercarnos. Esto es lo que nos indica la expresión Vaet Hanam. Y tiene que ver precisamente con la solicitud que hace Moshe de poder ver, en este caso, la tierra que había prometido a sus padres. Y sin embargo, esa oración en ese momento no fue respondida. ¿Ok? O sea, un Moshe siendo un hombre el más humilde de los hombres en su generación, siendo el sadik de la generación, no recibió respuesta, en este caso, a una solicitud que él demandó. Pero bueno, no es el tema ahora a tratar. El tema donde yo me quiero centrar es en la declaración de fe, la declaración central de fe del pueblo judío. Y precisamente es lo que se conoce como la Shema. La Shema es la declaración de fe del pueblo judío. Vamos a decirlo así, es el dogma de fe del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, también de nuestro maestro, de nuestro Señor Yeshua el Mesías, ¿ok? El ungido. También era la fe, y ya vamos a ver la conexión de Devarim con la conexión que hace Yeshua al citar la Shema como la mitzvah más pesada de toda, en este caso, de toda la Torah. Bueno, Devarim capítulo 6, Perek 6, pasuk número 4, dice, ahí lo tienen en hebreo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esta declaración de fe forma parte de los rezos matutinos y vespertinos, o mejor dicho, de los tres rezos del pueblo judío. El pueblo judío acostumbra a orar 3 veces al día, ¿ok? Conocido como el rezo matutino, como el Shaharit, que corresponde al sacrificio, al culto del santuario, al servicio del santuario matutino, se conocía como el Shaharit, el servicio matutino.
el servicio vespertino de la tarde conocido como la minjá y el servicio nocturno conocido como el Arvit. Así que el pueblo judío, al igual que Daniel cuando estaba en Babilonia, oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, en dirección al santuario donde estaba el templo. Hoy en día el pueblo judío sigue la misma costumbre de Daniel, como ustedes pueden ver ahí la imagen, un judío haciendo su rezo, su tefilá, su plegaria, lo más probable en dirección hacia la tierra de Israel. Bueno, no sé la foto, si está en Israel o está fuera de Israel, no lo sé, pero se ora en dirección si está fuera de Israel, en dirección a Israel. Es decir, el que está en Oriente tiene que mirar hacia el occidente y el que está en occidente mirar hacia el este. Y el que está en el norte tiene que mirar hacia el sur y el que está en el sur tiene que mirar hacia el norte. Y si está en Israel, depende de la ubicación, tiene que mirar hacia donde estaba ubicado, bueno, los antiguos, cuando el templo existía, en dirección al templo. Ya el templo no está, así que igual los judíos hoy oran en dirección a Jerusalén. Así que esta es la fe central del pueblo, el pueblo judío, y lo que sencillamente dice, escucha, ¿ok? Shema es un verbo imperativo, ¿ok? De la segunda persona del masculino singular. Shema, escucha, Israel, Adonai, el Señor, Eloheinu, nuestro Dios, el Señor, Adonai, Ejad, el Señor es uno. Y aquí uno no es uno en el sentido de número ordinal, de orden, primero, segundo, tercero, sino un número cardinal, ¿ok? Uno en el sentido, disculpen acá, uno en el sentido numérico, ¿ok? 1, 2, 3, ese es el orden. Ejad es uno, eh, en sentido numérico. De hecho, la traducción Ejad en inglés es one, no first, ¿ok? No first. En inglés first es un número ordinal, ¿no? First, primero. Entonces, no, es one, uno en el sentido único. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, sino uno. Eso es lo que sencillamente dice la expresión hebrea. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión Shema Israel? Bueno, según la misma tradición rabínica, explica cuál es el significado de la expresión el Señor es uno. La misma tradición rabínica. Y aquí no está hablando del tema de Trinidad y por eso yo no voy a abordar este tema, que yo sé que es un tema polémico, ¿ok? Es un tema polémico para la cristiandad, porque no toda la cristiandad cree en la Trinidad y no voy a abordar ese tema, ¿ok? No voy a abordar este tema, pero esto no es un texto para tratar ese tema, sino apelando a la misma tradición rabínica, cómo los rabinos entienden este pasuk. Quiero leer esta cita en inglés que está en el tratado del Talmud Babli. Talmud Babli, tratado que se llama, recuerden que hay dos versiones del Talmud. Está el Talmud Yerushalmi, que está constituido aproximadamente por 9 volúmenes o 9 tomos, y está el más extenso que es conocido como el Talmud Babli o el Talmud de Babilonia, el Talmud Yerushalmi de Jerusalén, también conocido como el Talmud palestinense, pero recuerden que el término palestino es un término anacrónico, ¿no? Pero es el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, y el Talmud Babli, que es un Talmud de 73 tomos compuesto en Babilonia. Según dice un rabino, quien lee una página diaria del Talmud Babli puede completar su lectura de todo el Talmud Babli de los 73 tomos en 7 años, leyendo una página todos los días del Talmud, una sección del Talmud todos los días. Bueno, yo todavía no he hecho esa tarea porque, bueno, no tengo todos esos volúmenes, o sea, hay que invertir dinero y son, bueno, para el presupuesto que uno maneja es bastante costoso, pero bueno, la misma Shema nos enseña a amar al Eterno con todos con todos nuestros recursos. Así que amar al Eterno con nuestros muchos, que vamos a explicar más adelante, es que hay que invertir. En nuestra devoción con el Eterno hay que invertir incluso nuestros dinero para el estudio de Torá, para adquirir material,
para adquirir un talit, para adquirir todas estas cosas, hay que invertir. Ahora bien, dice el tratado, the Lord is one, el Señor es uno. It was taught, es decir, esto fue enseñado. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta traducción corresponde a la King James Version, ¿ok? Entonces explica el tratado Rosh Hashanah en el Perek 32, sección, mejor dicho, Pasuk 32, sección B, dice, This constitute an affirmation of the Lord's kingship. Es decir, esto constituye una afirmación de la monarquía del Señor o del reinado del Señor. Es decir, que esta declaración nos habla del reino de los cielos, ¿ok? Del reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es un eufemismo para hablar nada más y nada menos de la soberanía de los cielos. Cielos es un eufemismo para Dios. Por eso en los evangelios ustedes pueden ver el Malhut. Ustedes pueden leer en los evangelios estas palabras, Malhut Elohim o Malhut Hashamayim, reino de Dios, que es lo mismo que el reino de los cielos. Cuando se habla del reino de Dios o del reino de los cielos, se está hablando es de la soberanía del Eterno, del ejercicio soberano de su actividad en nuestro mundo y en particular en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, cuando un judío recita la Shema, se dice que está aceptando el yugo, ¿ok? Está recibiendo, está haciendo Kabbalah, está haciendo recepción, está aceptando, está recibiendo el yugo del Malhut Hashamayim, el yugo del reino de los cielos. Por eso dice que esta afirmación constituye, así lo entendió, y así lo entendió el judaísmo del segundo templo, del periodo del segundo templo, que esto era una afirmación, es de la soberanía, ¿ok? No es un tema para tratar Trinidad ni esas cosas, no, ni vitarismo, ni nada que se le parezca, no. De acuerdo a la misma tradición judía y cómo los judíos han entendido esto, es que esto es una declaración del reino de los cielos, ¿ok? Del reino del Señor, de la monarquía del Señor, que Él es el soberano. Es decir, que todo lo que acontece en nuestra realidad acontece por el consentimiento, en este caso, de su voluntad. Esto es lo que quiere decir esta afirmación. Por otro lado, en el texto masorético, que es el texto oficial, especialmente el texto, bueno, hoy en día tenemos dos manuscritos oficiales, aunque hay más, pero los dos manuscritos oficiales del texto masorético de la tradición de la Masora, que fueron los textos hebreos que se le agregaron estas vocales o estos signos de acentuación y de vocalización por la familia Ben Asher, ¿ok? Los textos más utilizados es el Códice Alepo, que es el más antiguo, es el más antiguo, y el Códice de Leningrado, que es el más completo. En ambos códices de estos dos manuscritos, del cual se hace todos los trabajos de traducción y de las diversas versiones del hebreo a otros idiomas como el inglés, el español, al latín, etcétera, 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 al francés, alemán, etcétera. Podemos ver que el término Shema, ¿ok? Y la palabra Ejad tiene la ayin, que está aquí en rojo rojito, si pueden notar en la imagen, rojo rojito, Shema, en color vermelho, como diría en portugués, color rojo. Y la Ejad, estas letras, esas dos letras, están más grandes de lo común del resto de las otras letras de las palabras que están en el hebreo. Es decir, estas dos letras, tanto la Shema, la ayin de la Shema o de la Shema y la Ejad y la Dalet de la Ejad, mejor dicho, están más grandes de lo común. Y esto hay varias inferencias para la tradición judía. Dice que la exégesis o la interpretación de la Torah tiene más de 70 caras, ¿ok? Sin embargo, quiero mencionar dos que me parecen
que considero para mí, a lo mejor otro podrá diferir de mí, ¿ok? No tengo problema con eso, no me baja la autoestima por eso, ¿ok? No me voy a sentir mal porque otro difiera de mí, ¿ok? Eh, pero tengo considero dos interpretaciones que me parecen más simpáticas, ¿no? En respecto por qué razón, no hay una sola razón, hay varias, porque donde hay dos judíos hay tres opiniones, ¿ok? Las opiniones sobran. Y es bueno porque en el pueblo judío siempre vivió, o el estudio de la Torá siempre, lo que dio vida al estudio de la Torá siempre fue el debate. Así que donde hay dos judíos siempre va a haber diversas opiniones. Hay tres opiniones, dice un famoso proverbio. Así que el judaísmo en la Torá tiene un poco más de libertad, es un poco más abierto a temas de exégesis, claro, solo que en esa apertura al estudio de la Torá puede conllevar a ciertas creencias que puede anular la Torá misma, ¿ok? Eso es un riesgo bastante alto, pero en comparación con el cristianismo, que es muy hermético en cuanto a sus creencias y a sus dogmas, el judaísmo es un poco más abierto en la exégesis y en la interpretación, ¿ok? Hay más apertura. Por eso dice la tradición que la Torá tiene más de 70 caras, ¿no? De la manera en que se puede percibir la Torá. Eso es lo que quiere, eso no es literal que tenga 70 interpretaciones, sino lo que quiere dar a entender es una forma hay un género literario para eso que ahorita se me escapa, una hipérbole para decir, bueno, que la Torá puede ser interpretada en varias facetas, ¿no? De varias perspectivas, ¿okay? De variadas percepciones respecto a cómo se aborda el texto de la Torá. Ahora bien, pero hay dos que considero las más simpáticas y es que estas dos palabras, Shema y Ejad, según una opinión, o según una interpretación, es que el texto, por el hecho de que la Ayin y la Dalet estén más agrandadas en estas dos palabras, o estén de mayor tamaño en estas dos palabras, es porque el texto nos invita sencillamente a escuchar uno. Shema, que es una expresión, un verbo en modo imperativo, ¿ok? Está conjugado como un verbo imperativo, nos está indicando, ¿ok? Nos está indicando que debemos escuchar uno. O sea, debemos escuchar que el Señor nuestro Dios, el Señor es Ejad, el Señor es uno. Eso es una interpretación, ¿ok? Una de tantas interpretaciones. La otra es que por principio digamos, de la Shema y de la Ejad, de esas dos letras grandes, se puede formar un acrónimo. Y el acrónimo que se puede usar de la Ayin y de la Dalet es la palabra Et. Et en hebreo significa testigo. Testigo. O sea, que esta sentencia, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, está diciendo que el Señor es testigo, uno, y que también Israel es testigo. ¿Okay? Es testigo de esta afirmación, que el Señor es uno. Ahora, esta interpretación sí es interesante, corresponde a lo que enseña el profeta Isaías, no es del todo descabellado, porque si yo cito aquí la versión griega, la Biblia griega, cuando hablo de la Biblia griega me refiero a la versión de la Septuaginta, que dicho sea de paso, la versión Septuaginta, que es la Biblia griega, es el testigo más antiguo que tenemos de los textos de la tradición judía. Es el testigo más antiguo. Incluso el texto más sorético, el texto hebreo, es más reciente, es moderno. ¿Ok? Pertenece más al siglo IX, al siglo X, en este caso el Códice Alepo, siglo IX, el Códice Leningrado, siglo X. Pero la Septuaginta aproximadamente 250 antes del Mesías, aunque esta Septuaginta ha sido reeditada con el correr de la historia. De hecho, ya en el siglo II, Orígenes,
hizo una edición de la Septuaginta basada en 6 ediciones anteriores, incluso, o mejor dicho, de 5 ediciones anteriores, el cual él agrega otra. Ese trabajo se conoce como la famosa Exapla, ¿ok? Un trabajo monumental que hizo Orígenes, el famoso Orígenes, el heterodoxo, como se le conoce en la tradición cristiana, ¿no? Así que él hizo ese trabajo monumental, por lo tanto, hoy en día no tenemos una Septuaginta, sino 6 versiones de la Septuaginta. Así que en este caso yo estoy citando la Septuaginta, que va a variar un poco del texto masorético. Si ustedes leen el texto masorético, dice, ustedes son mis testigos, dice el capítulo 43, verso 10. Eso es el texto masorético. La traducción es en base al texto masorético. Pero permítanme utilizar en este caso, con el permiso de ustedes, me doy ese permiso, aunque no les consulté si lo puedo hacer, pero permítanme para darles a conocer, porque uno cree, uno cuando estudia la escritura, a veces uno ingenuo creyendo que la versión que uno está utilizando es la versión perfecta, esa es la que no tiene errores. No, no, mi hermano. Hay que no seamos ingenuos a la hora de acercarnos al texto. El texto tiene variantes. Variantes quiere decir que hay versiones donde en una versión antigua omite algo que otra versión dice, o que otra versión oculta algo que esta versión afirma. Así que necesitamos trabajar con todas las variantes. O sea, si queremos tener la veracidad del texto, tenemos que ir a la Septuaginta, tenemos que ir al texto masorético, tenemos que ir incluso a los Targumim, a los comentarios rabínicos que se ha hecho al texto, a todos los aportes, a todas las luces, mejor dicho, a todos los materiales que existen que aporten luz sobre el texto bíblico. Como dice el apóstol Pablo, hay que examinarlo todo, ¿ok? Hay que examinarlo todo. Entonces, en este caso, estoy utilizando una versión que varía del texto masorético, pero que, bueno, en doctrina no afecta, no tiene digamos, ninguna dificultad. Sencillamente, en el texto masorético dice, ustedes me son testigos, y aquí dice, sedme testigos, es decir, imperativo. En la versión Septuaginta, esta es la Biblia griega la que estoy citando, dice, sedme testigos. En hebreo la palabra testigo está como un sustantivo plural, es la palabra edá, ¿ok? Edá es en plural, pero noten allí las 2 letras de la palabra ed, que significa testigo. Pero como estamos tratando con el material griego, con la Biblia griega, dice, sedme testigo y yo testigo, dice el Señor. O sea, aquí el testigo es tanto Dios como el pueblo de Israel. A Israel en la versión Septuaginta le está diciendo, séanme testigos, sedme testigos, imperativo, y yo testigo. O sea, de acuerdo a la variante de la Biblia griega, hay 2 testigos, Dios e Israel. Pero si vamos al texto masorético hebreo, el testigo solamente es Israel. Ustedes me son testigos. ¿Ok? Ahora bien, en esta versión dice, sedme testigos y yo testigo, dice el Señor Dios, y el niño mío a quien elegí. ¿Ok? Al niño mío, al hijo mío a quien elegí. En la variante de la versión del texto masorético, dice mi siervo. Aquí dice mi niño, mi hijo, ¿ok? Mi niño a quien elegí. Noten, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Y noten, antes de mí no hubo otro Dios y después de mí no lo habrá. Yo, Dios, y no hay fuera de mí quien salve. He anunciado y salvado, improperado, y no hay en ustedes extraño. Ustedes, mis testigos, y yo, el Señor Dios. Así que la tradición rabínica conecta entonces la Shema con este pasaje de Isaías, debido a que en la palabra Shema y en la palabra Ejad, como tiene estas 2 consonantes o estas otiot, la ayin y la dalet, que conforman la palabra testigo, quiere decir que el Señor testifica de que Él es uno
y que también Israel es llamado a testificar esto. ¿Qué va a testificar? Va a testificar que antes de él y después de él no hubo otro Dios. Pero para que Israel pueda ser un testigo veraz, un testigo fiel, un testigo confiable de esto, Israel es invitado primero a conocer, a entender y a creer esto. Pero creer esto en base a la experiencia vivida, o mejor dicho, Israel tiene que vivir esto, tiene que experimentar, conocer por medio de la vivencia y la experiencia, y ese es el término dat en hebreo. Dat no es conocimiento teológico, dat no es teología, no es doctrina, dat es una experiencia. ¿Ok? O sea, yo quiero experimentar de que Dios realmente es el único Dios. Quiero verificar eso. Yo quiero conocerlo, quiero entenderlo y quiero creerlo. Y para así entonces Israel convertirse en testigos. Testigo de que antes de mí, antes de Dios, no hubo otro Dios y después de mí no habrá. Y que fuera de él no hay quien salve. Es decir, que la salvación, como dice la Escritura y los salmos, los tejilín así testifican, la salvación pertenece al Eterno. He anunciado y salvado y no hay en ustedes extraño. Ustedes mis testigos y yo el Señor. Ahora bien, ¿cómo entiende entonces el pueblo judío esta soberanía, esta monarquía del Eterno? ¿Cómo lo entiende el pueblo judío? Bueno, hay dos textos que explican, y es interesante, noten que el Tratado Rosh Hashanah, permítanme ver aquí, el Tratado Rosh Hashanah, bueno, olvidé aquí copiarlo, aquí está. El Tratado Rosh Hashanah, cuando afirma esto, que esta sentencia, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es una afirmación de la monarquía del Señor o del reinado de Dios, del reino de los cielos o del Malhut Elohim o del Malhut Hashamayim. Dice el comentarista, see commentary on chapter 4, verse 35, 35. Es decir, mira el comentario sobre el capítulo 4, verso 35. Es decir, que este pasaje, la tradición rabínica lo conecta con el capítulo 4, versículo 35 del mismo libro de Deuteronomio. Y de hecho está dentro de la misma parshat, dentro del mismo, dentro de la misma porción que se estudia en esta semana, de la porción, perdón, o de la parshat Vaet Hanan. Entonces, en el capítulo 4:35, ¿qué nos dice? En el capítulo 4, versículo 35 nos dice, Ata, Jaretá, ¿ok? Que quiere decir a ti se te hizo ver. Esto es un verbo que está conjugado en Jofal, que es la voz pasiva de Jifil, que es un verbo causativo, ¿ok? Conjugado como en estado perfecto. Por lo tanto, lo que quiere decir, a ti se te hizo ver. A ti se te hizo ver, ¿ok? Ledat ki Adonai hu ha-Elohim ein od milvado. Es decir, para conocer a ti se te hizo ver, a ti se te hizo ver, no es que Israel vio por iniciativa propia, no, es porque el Eterno se te mostró, el Eterno se te reveló, se te hizo ver para que conozcas. ¿Conocer cómo? ¿Por un curso de estudios bíblicos? No, por una experiencia, por una vivencia. El Eterno se te manifestó en tu realidad. El Eterno interrumpió tu realidad, intervino en tu realidad y tú conociste, tomaste conciencia de su poder, de su amor, de su gracia, ¿okay? De su sabiduría. Entonces a ti se te hizo ver para conocer que el Señor es, noten, Ha-Elohim. Es interesante que el término Elohim lleva artículo definido, es decir, es el Dios, es el poderoso en sentido categórico, en sentido absoluto, absoluto. Y luego dice, Ein Od Milvado, y nada,
¿ok? Y nada, no hay otro, mejor dicho, no hay otro. No hay otro afuera de él, milvado. Al lado de él, esta palabra milvado puede interpretarse al lado de él o fuera, exterior a él. No hay, no existe. Ein significa nada. Ein, nada. Ein ot milvado. No hay otro. Ahora, pero uno cuando lee el texto hebreo, uno puede interpretar el texto a partir de las letras. Los rabinos se pueden tomar esa permisología. Quizás la hermenéutica occidental es un poquito más cerrada. La hermenéutica, digamos, occidental no trabaja con estos criterios porque la hermenéutica occidental sencillamente se encasilla en decir, no, el texto no afirma eso. El texto dice no hay otro aparte de él. Bueno, está bien, pero los rabinos que acostumbran a hacer notaricón, es decir, a permutar las letras, notan que vuelve a aparecer, al igual que en la Shema, aparece la Ayin y la Dalet, que juntas significa, si usted elimina esta Baf y la pone antes, hace una permutación, un notaricón, es una regla exegética rabínica, dirá, significará como y testigo. Es decir, podemos interpretar este texto, ¿ok? Podemos interpretar este texto o la hermenéutica rabínica nos permite interpretar el texto, vamos a decirlo así, quizás la hermenéutica occidental no, pero la hermenéutica rabínica nos permite interpretar el texto a la luz de las letras hebreas, ¿ok? Que esta palabra significa testigo, ¿ok? Al igual que aparece en la palabra Shema, aparece la Ayin y aparece la Dalet. Y esto puede ser interpretado, este pasuk, que no hay testigo fuera de él que pueda testificar que exista otro. Testigo no hay que pueda existir otro aparte de mí. No hay testigo. Eso es lo que el texto en clave rabínica podríamos nosotros leer. ¿Ok? Ahora, pero en el capítulo 4, versículo 39, viene a decir lo mismo que dice aquí en el versículo 35. Entonces, esta declaración que no hay otro fuera de él, o no hay nada, no hay nada, no hay otro, no hay nada fuera de él, quiere decir que el Eterno lo controla todo. Ningún evento que acontece dentro de su creación lo puede tomar a él por sorpresa. Es decir, todo está bajo su control, todo está bajo su ejercicio soberano. O sea que nada de lo que sucede, nada de lo que acontece dentro de la realidad escapa a su control y escapa hacia su dominio. Esto es lo que quiere decir, o mejor dicho, no esto es lo que quiere decir, no quiero ser dogmático, sino así es como la tradición judía entiende estos pasajes. Es decir, que fuera del gobierno del Eterno no hay nada. Es decir, no existe algo que pueda escapar al control del Eterno, a la actividad soberana del Eterno. Eso es lo que quiere decir. O en este caso, así es como lo ha entendido la tradición judía. Devarim 4:39 también lo mira de esta forma. Vedaeta, que quiere decir y conocerás, ¿ok? ¿Ok? O has conocido hoy, Hayom, y has conocido hoy, y lo has llevado a tu corazón, ¿ok? O llévalo a tu corazón, que el Señor es el poderoso, note, Ha Elohim, nuevamente con artículo definido. El Señor es el todopoderoso, es decir, es la plenitud del poder. Dice, Beshamayim mi Maal, es decir, Bashamay mi Maal, es decir, arriba en los cielos, Veal Haaret, y sobre la tierra. Ahora, hay una palabra que es diferente a la palabra milvado, y es la palabra mitahat. Mitahat. Mitahat quiere decir en lugar de. Tahat, en lugar de. Es decir, y no hay ein ot mitahat, o mitahat ein ot. Es decir, aquí dice, no hay otro fuera de él.
o al lado de él, o aparte de él. Aquí es, no hay otro en lugar de él. Eso es lo que quiere decir aquí el texto hebreo. Entonces, en resumen, en síntesis, esos dos pasajes, ¿ok? De estos dos pasajes contextuales a la Shema, entonces el pueblo de Israel alude o llega a la conclusión a esta afirmación que acabamos de leer, más el testimonio del profeta Isaías, ¿ok? Llega entonces a la conclusión de que este pasaje habla de la soberanía del Señor. Todo está bajo su control, todo está bajo su gobierno. Eso es a lo que en este caso la Torá apunta. Y fíjense, esto también corresponde a lo que enseña el profeta Zacarías 14:9 cuando dice, y será el Señor rey Melech sobre toda la tierra. Entonces habla del reinado, habla de su gobierno, habla de su soberanía. Y será el Señor rey sobre toda la tierra, y en aquel día será el Señor uno, Ejat, y uno será su nombre. Es decir, que ya en un futuro, cuando la tierra reconozca que el Eterno es el monarca de toda la creación, es el rey de toda la creación, es el Melech Haolam, el rey del universo, entonces la creación podrá llamar al Señor Ejat. O sea, Ejat será su nombre. Así que bueno, podríamos decir, vamos a orar al Ejat, ¿ok? Al uno, ¿ok? Uno en el sentido que él es el Melech, él es el rey, el absoluto soberano. Así que nosotros sencillamente somos parte de su Malhut. Toda la creación, como decía Abraham Abulafia, toda la creación es su Malhut, es su reinado, porque todo está bajo el ejercicio de su soberanía. Por otro lado, aquí quiero dar una explicación técnica también, y es respecto a la palabra que sigue después de la Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y luego dice, Be'ahavta et Adonai Eloheija, Bekol levabeja, Bekol nafsheja, Bekol meodeja. Esto quiere decir, Be'ahavta, y amarás, se traduce. Pero en el hebreo, esta baf, esta conjunción, es una baf copulativa, aunque también es una baf conversiva, ¿no? Porque está haciendo conversión del verbo amarás, que en realidad está en pasado, está en estado perfecto, que si se traduce literalmente diría y amaste al Señor tu Dios. Pero la baf hace conversión, por eso se llama baf, un baf consecutivo de conversión, convierte este verbo imperfecto, perdón, en estado perfecto en un verbo imperfecto, es decir, como un baf secuencial. O sea, y estarás amando, y por eso dice y amarás. ¿Okay? Entonces, esa es la traducción, esa es la idea. Pero lo que quiero decir es que esta baf está unida a la declaración anterior. Es decir, está conectada. Por lo tanto, cuando se cita la Shema, no se puede citar de manera separada. Claro, yo lo estoy citando de manera separada en ejercicio de la pedagogía. Lo estoy haciendo meramente por pedagogía. Pero literalmente cuando se cita la Shema se cita tanto el pasuk número 4 al igual o en unidad al pasuk número 5 y al pasuk número 6. ¿Por qué? Porque la Vav nos está indicando que todo eso está unido, está conectado. Por lo tanto, no puede estar separado. Entonces, Shema Israel, escucha Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces luego dice, Be'ahavta, en consecuencia estarás amando. O sea, si tú escuchas al uno, si tú escuchas que el Señor es el uno, es el Ejad, en consecuencia, como resultado natural, como ecuación, con un sine qua non, le vas a amar. Y le vas a amar, dice, Adonai Eloheija, Bekol levabeja, con todo tu corazón. Con todo el corazón, ¿qué quiere decir? Bueno, de una manera, un ejemplo práctico de la Biblia, lo que hizo Abraham Avinu. Cuando Abraham nuestro padre, ofreció a su hijo Isaac para elevarlo como una ofrenda de elevación, como una ofrenda en holocausto, allí Abraham manifestó su amor con todo su corazón porque Abraham amaba a su hijo.
pero ante el pedido del Eterno de ofrecerlo en holocausto, Abraham antepuso su afecto por su afecto por Dios ante el afecto por su hijo. Ante el pedido de Dios, porque Abraham pudo haber dicho, no, yo amo a mi hijo y yo no voy a seguir el mandamiento, como yo voy a ofrecer a mi hijo en holocausto, yo lo amo y por lo tanto yo no voy a atentar contra su vida. Pero Abraham entendió como este era un pedido del Eterno, él antepuso su afecto por su hijo ante el pedido del Eterno. Allí Abraham amó al Eterno con todo su corazón, de manera, si queremos verlo de manera práctica. Con todo el corazón quiere decir anteponer mi afecto por el Eterno ante cualquier afecto hacia otras cosas, hacia la esposa, hacia la pareja, hacia el hijo, hacia un familiar, hacia un trabajo, hacia el dinero, cualquier otra cosa. ¿Ok? No debe suplantar. Si uno llega en una situación donde uno tiene que elegir entre lo que Dios pide de nosotros y entre nuestros afectos naturales por un ser querido o por algún objeto de valor, entonces la mitzvah de la Torah es ama al Señor con todo tu corazón o de todo tu corazón, ¿ok? De todo tu corazón. Levabeja, becol, levabeja. Es decir, poner todo el corazón, todo el afecto en peso, en balanza hacia el Eterno. Eso es lo que significa de lo que significa de manera práctica. Por eso en la tradición judía, esta mitzvah, este mandamiento es conocido como el mandamiento más pesado de toda la Torah. ¿Okay? Un mandamiento que pone a prueba realmente nuestra devoción al Señor. ¿Okay? En nuestros afectos. ¿Okay? En nuestros afectos. ¿Qué elegimos? En nuestras decisiones, ahí mostramos dónde están puestos nuestros afectos. ¿Okay? Entre decidir entre la palabra del Eterno y las otras cosas. ¿Qué le damos nosotros más valor? Ahí está. Porque como dice el maestro, donde está tu tesoro, pues ahí estará tu corazón. Luego dice, Ubehol nafsheja. Nafsheja quiere decir con todo tu aliento, con toda tu vida. Esto significa si es necesario dar la vida por el Señor, si es necesario ir al martirio. Amarle con toda el alma significa participar del martirio. Así como aquellos 3 varones judíos allá en Daniel capítulo 3 estuvieron dispuestos a sacrificar su vida sin importar si el Señor interviniera en salvarlos o en librarlos del fuego del horno o no, como ellos determinaron, igual, oh rey Nabucodonosor, a ti no te serviremos. ¿Ok? A nuestro Dios serviremos. Así que si Él no nos libra, igualito estamos dispuestos a dar la vida. Estamos dispuestos a morir. ¿Ok? Esto es amarle. Es decir, lo que menciona también el libro de Apocalipsis, hablando de los testigos, aquellos que vencen al adversario, le vencen por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, que no escatimaron su propia vida, sino que estuvieron dispuestos a sufrir la muerte, sufrir el martirio. No menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es amarle con toda el alma, o sea, con toda la vida, con todo nuestro aliento. Y luego dice, Ubehol meodeja. La palabra meodeja no significa fuerza, no está hablando de capacidad física, no es fuerza física. Meodeja significa muchos y viene de la palabra meot. Meot es muchos y muchos tiene que ver con todos los recursos que el Eterno ha puesto en tus manos. Llámese dinero, llámese casa, carro, talentos, habilidades, competencias, aptitudes. Esos son tus muchos. Entonces, pero la tradición judía entiende que esto tiene que ver más con la economía, con nuestro bolsillo, con nuestro dinero. ¿Ok? Es decir, donde donde invertimos nuestro dinero, pues allí revela nuestra devoción, en dónde invertimos o dónde ponemos más nuestro dinero. Entonces, una persona que invierte en estudiar Torah, hacer cursos de hebreo, cursos de griego, o sea, ahí está manifestando su devoción por la palabra del Eterno.
Está mostrando su amor por el Eterno. El dar donativo, por supuesto, el dar caridad, el apoyar a un maestro de Torá o a un maestro del Evangelio con nuestros recursos económicos. Es decir, toda inversión económica en aras del honor del Eterno, ahí estamos amando al Eterno con todos nuestros muchos. A eso es lo que se refiere. O elegir renunciar, si es necesario, renunciar a un beneficio material por motivo de fidelidad al Eterno. Ahí también estamos amando al Eterno con todos con nuestros muchos. Ahora, esta palabra muchos se tradujo al griego como dinámeos, que significa con todo tu poder adquisitivo en este caso. Muy bien, ahora, repitiendo o tomando en cuenta lo que habíamos comentado de que la Baf, esa conjunción que conecta la Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, con el amarás, esa Baf que hace conexión de ambos pasukim, lo podemos ver reflejado, esa tradición de citar el texto completo, lo podemos ver reflejado con el propio maestro. Yeshua el Mesías está vindicando y está afirmando esa tradición como algo correcto. Fíjense, de acuerdo a la tradición de Marcos, citando la tradición de Marcos, que no lo menciona ni Mateo ni lo menciona Lucas, pero aquí al parecer Marcos es más, en esta sección, en esta parte, quiero decir, conserva la tradición judía. ¿Ok? Conserva la tradición judía y muestra más claramente el judaísmo de Jesús en este punto, cuando dice lo siguiente: y acercándose uno de los escribas en hebreo se dice soferim, es decir, los hombres del libro, los hombres del rollo, acercándose uno de los soferim, oyéndoles disputar, sabiendo que bellamente les ha respondido, bellamente les ha respondido, preguntóle, es decir, un sofer, un escriba, le pregunta a nuestro maestro, a Yeshua, lo siguiente: ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Bueno, en la tradición judía se dice cuál es el mandamiento más pesado de todo. Y todo judío sabe, todo judío entendido en estas cosas sabe, ¿ok?, que el mandamiento más pesado es la Shema Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? Si usted va a Mateo, arranca la cita de Deuteronomio 6:5. Y si va a Lucas, lo mismo. Pero aquí Marcos respeta, y creo yo que esta es lo que considero yo, pues Jesús era judío, Jesús no era cristiano, ¿ok? Jesús era judío, un fiel judío, que respetaba la tradición de sus padres, va a respetar, por supuesto, la manera ortodoxa de citar el texto. Y aquí Yeshua está citando el texto de la manera correcta. Cuando dice, respondió Jesús, que el primero el más pesado es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego dice, Beahavta et Adonai Eloheja, Bekol levaveja, Bekol nafsheja, Bekol meodeja. O sea, Yeshua está citando correctamente el pasuk como se debe citar. Es decir, se cita completo. ¿Por qué? Porque esta Baf y amarás conecta todo. Conecta el pasuk 4 que dice Shema Israel y conecta amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero aquí hay algo interesante. Cuando dice y de toda tu mente y de todo tu poder. Aquí pongo en azulito la palabra de toda tu mente, porque esta palabra de toda tu mente ni está ni en la Biblia griega del libro de Deuteronomio, ni está en la versión o en el texto masorético de la Biblia hebrea. La palabra mente no está. Entonces, ¿por qué Jesús agrega la Shema, la palabra toda tu mente? Sencillamente esto confirma una vez más que aquí Jesús está respetando la tradición judía. Aquí Jesús sigue la tradición judía, ¿ok? Porque en los comentarios rabínicos la expresión toda tu alma también significa o es interpretada o tiene que ver con todo tu raciocinio. Así que con toda tu mente es una extensión o una explicación o una paráfrasis
de la expresión de toda tu alma. O sea, toda tu alma aquí, entiéndase, todo tu raciocinio y de todo tu poder adquisitivo. Entonces, por eso dice aquí de toda tu mente. Pero el punto es que aquí Yeshua entonces cita el texto completo, tal cual como la tradición judía lo hace. Ahora, luego dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno lo lee esto en el hebreo, hay una diferencia entre la expresión o en el sintagma et Adonai Eloheija, es decir, al Señor tu Dios, que es la palabra et, es esta partícula que funciona como objeto directo, como complemento directo, ¿ok? Amarás al Señor, es decir, el Señor es el objeto de tu devoción, de tu amor, de tu entrega, ¿ok? Pero es diferente cuando cita Levíticos 19:18, cuando dice y amarás a tu prójimo. No es a tu prójimo porque no está utilizando el complemento et, sino el prefijo le, que funciona más como un dativo, ¿ok? Funciona más como un por o para. Es decir, amarás para tu compañero, ¿ok? Amarás para él lo que amas para ti mismo. O sea, este prefijo nos indica que el amor al prójimo no depende de emociones y sentimientos. Tú tienes que hacer para él lo que así quieres que hagan contigo. O sea, eso es un respeto a la ética, independientemente si te cae mal, independientemente si no lo masticas, independientemente si no lo tragas, porque, es decir, esta mitzvah no depende de emociones y sentimientos. Aunque no tenga las ganas de hacer algún bien, igual debes hacerlo. Igual debes hacerlo. Es decir, esas emociones o esos sentimientos deben ser subyugados, porque el prefijo le indica para él. Es decir, amarás para él lo que para ti. Y esto indica que el amor al prójimo es una actividad, es una acción en concreto, no depende. Amar a tu prójimo no significa que tus emociones o tus sentimientos, a lo mejor del todo, no sean favorables hacia esa persona, como suele pasar a veces en las parejas. En las parejas hay altibajo. No siempre las parejas van a estar de buen ánimo ante los defectos de la pareja. Siempre la pareja va a reaccionar de una manera, oye, o sea, de una manera que no todo lo que hace la pareja va a ser aceptable o no siempre va a caer bien, ¿ok? Pero tu comportamiento hacia tu pareja debe ser como el comportamiento que tú esperas para ti. Entonces, tú debes hacer para él lo que tú esperas que él haga para ti. Eso es lo que el texto hebreo está en este caso indicando. Por eso que los sintagmas son diferentes. Amar al Señor tiene un sintagma particular, pero amar al prójimo tiene otro sintagma. Aquí sí tienes que amar al Eterno con todos tus afectos. Aquí sí está involucrado los afectos, pero en el amor al prójimo no está involucrado, en este caso, el afecto. Es decir, en relación al prójimo, lo sientas o no lo sientas, debes hacerlo. Debes hacer para él lo que esperas que él haga para ti. Aunque él no lo haga, ¿ok? Y eso te duela, te moleste, te incomode, porque no somos estoicos, ¿ok? Nadie es insensible a algo que al otro nos disguste. No estamos exentos del disgusto del otro. Eso no significa que Cristo, cuando Cristo estaba padeciendo en la cruz, todos los flagelos, todos los insultos, no, si él los recibía de mil amores. Obviamente que había en él un disgusto, no era agradable lo que le estaba recibiendo, el trato que estaba recibiendo no era agradable. Sin embargo, a pesar de las emociones y sentimientos encontrados que allí había, el Mesías hizo para ellos, hizo para ellos de la forma como Dios quería que hiciese o como Dios hace por ellos, dándoles la vida. Y él estuvo dispuesto, así como el Padre perdonó a ellos, Yeshua en este caso perdonó al prójimo. Es decir, cuando también dice la expresión le reajá, es decir, llamarás
para tu prójimo como a ti, que yo debo amar a mi prójimo de la misma forma como Dios hace con él. De la misma manera como Dios hace con él. Por eso dice la Escritura, si no amamos al que vemos, y amar al que vemos significa acciones concretas, si no hacemos con aquel que dice, que decimos nosotros que amamos, entonces, si no amamos al que vemos, ¿cómo amaremos a aquel a quien no hemos visto? Entonces, la manera como expresamos nuestro amor a Dios también es la manera como nosotros, ¿ok? Como hemos nosotros entendido el amor de Dios o conocido el amor de Dios y cómo expresamos nuestra devoción a Dios, también significa cómo nosotros actuamos en relación a nuestro prójimo o a nuestro semejante. Es decir, que estos mandamientos están conectados, están unidos. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti. Es decir, como Dios hace con tu prójimo, que viste al desnudo, que da sustento al hambriento, ¿ok? Que perdona las faltas del otro, de la misma manera como Dios hace con él, yo estoy llamado a hacer para él. Que es lo mismo que dice el maestro, la regla de oro. Haz con tu prójimo lo que quieres que hagan contigo. Entonces, mayor que este otro mandamiento no hay. Entonces dice el escriba, bellamente maestro, o sea, el escriba elogia la respuesta del Mesías, o sea, el Mesías para el escriba, el Mesías está dentro de la ortodoxia judía. Bellamente, maestro, en verdad has dicho que uno es y no hay otro. ¿Ok? Uno es y no hay otro aparte de él. Aquí está hablando de la soberanía, del yugo del reino de los cielos, que aquí más adelante lo va a mencionar, perdón. Y el amarle de todo corazón y de todo el entendimiento, noten, y de toda la fuerza. Fíjense que aquí entendimiento es lo mismo, es la paráfrasis de la expresión toda tu alma. Tu alma aquí es tu entendimiento, tu raciocinio, que aquí solamente el maestro lo extiende, ¿no? Dice de toda tu alma y de toda tu mente, es decir, toda tu alma quiere decir toda tu mente o todo tu entendimiento, raciocinio. Entonces, el amarle de todo corazón, de todo tu entendimiento y de toda la fuerza, y el amar al prójimo como a sí mismo, superior es a todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua, viéndole que razonablemente respondió, cuerdamente respondió, coherentemente respondió, díjole, no estás lejos del reino de Dios. Cuando le dice que no estás lejos, no es que estaba a punto de entrar, no, estás dentro. Cuando dice no estás lejos, si no estás lejos quiere decir que estás cerca, estás dentro. O sea, estás dentro del reino de Dios. ¿Ok? Estás dentro. O sea, has recibido, por así decirlo, este sofer ha recibido el yugo, ¿ok? Del Malhut Hashamay, de la soberanía del cielo. Así que, mis queridos, espero que esta visión judía de la Shema y de la visión de nuestro maestro Yeshua, que es en conformidad a la tradición, pueda servir de su edificación hasta que nuestro Mesías Yeshua retorne en nuestros días y que sea pronto y digamos amén.